y este es el bit más significativo, 0 o 2. Entonces, cuando los dos están cerrados, pues me indica el número 3. Ustedes hicieron con 3 bits, o sea, 3 números binarios de entrada, y les debió haber permitido visualizar hasta el número 7. Era 1, 2, 4, el 7 aquí. Por ahí alguien me mandó el video en LiveWire funcionando. Me pareció correcto el funcionamiento y me imagino que todos los demás están en la misma sintonía. Muy bien. Si alguien quiere participar o hacer una pregunta, por favor, con el micrófono lo puede activar y hacer la pregunta, porque en este momento no veo el chat de textos. Muy bien. Voy a pasar a mostrarles entonces lo que realmente es el decodificador binario a decimal. Este circuito integrado que estamos aquí viendo, ya hace todo lo que debe de hacer un decodificador BCD a 7 segmentos. Este que estoy manipulando es el bit menos significativo. Y se fijan, acá también le puse una salida en binario, el cual enciende el LED según los interruptores que estén mandando la señal en binario. Ese es el que ustedes me mandaron con 3 bits. ¿Qué sucedió ahí? A ver, alguien dígame, por favor. No está como que programado usar esa, ¿Qué, pues, qué número como en un, binario es el de la entrada? es 1101, ¿no? Ajá, ¿qué número es? Es el, Es el 11, ¿no? Así es el 11. Y lógicamente, pues solamente tenemos un display de 7 segmentos que nos puede representar los números en decimal del 0 al 9. No podemos representar el 11 con un solo display. Por lo tanto, nos muestra ese símbolo que ya viene predeterminado en función de la programación de ese circuito integrado que es comercial, que es el que ustedes encuentran en las tiendas de electrónica. Muy bien, aquí lo que yo hago en clase normal, aunque ya parece que esto va a ser lo normal, es que hagan todo el decodificador y que a partir del 10 hasta el 15 binario, lo que me muestre en pantalla sea una E que me diga error, que ese código binario está mal para el objetivo de nuestro decodificador. Eso también simplifica mucho la reducción por álgebra de Boole. Antes de continuar, ¿alguien tuvo algún problema en específico para desarrollar el decodificador?
No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, rápidamente les voy a presentar el sumador de 2 bits que hicimos la semana pasada. Bueno, que empezamos a hacer. Este sumador 2 bits, aquí están los números. Déjenme ubicarlo porque hace mucho que no lo utilizo. Ah, ya. No es cierto. No es el que hicimos la semana pasada. Este es, este es un sumador de 2 números de 2 bits. Y le falta, ahora permítanme, ahí está el 2 y el 3. Y si le sumo 1, 4. Y si le sumo 2, 6. Y si le sumo 3, digo 5. Ahí está, a ver, lo voy a explicar rápidamente. Este es el sumador de 2 números de 2 bits. J1 y J2 representan un número de 2 bits y J3 y J4 representan el otro número, el que se va a sumar, también de 2 bits. Este es un poquito más complejo del que vimos la semana pasada, pero se resuelve exactamente igual. Hay que sacar la ecuación y después reducirla por álgebra de Bolo, por mapas de Carnot para cada bit del resultado. En este caso, S0 es el bit del resultado menos significativo y S2 es el bit más significativo del resultado. En este momento, pues ambos números tienen 0. Voy a poner J2. Ah, caray, porque me da 3, 2. Hay algo que está mal. No sé si está funcionando. Es 1, 2, 2, más 2, 4, más 3, 5. Esto está bien, pero este no responde. Hay algo mal en esta ecuación. Debería de ser 1 más. Este está mal. Ahí está. 4 y 2, sí, ese sí funciona. 3, 2 más 1, 3. Aquí también está. 2 más 2 son 4. Y 2 más 1, 3. Pero si hago este, no se resetea. Si se fijan que hay un problema con J2, no está respondiendo como debe, entonces por ahí está mal simplificada la ecuación, pero con los demás sí funciona. Si dejamos fuera J2, por ejemplo aquí tenemos 1 y le sumamos un 2 del otro número, me da 3 en binario. Y dejamos este 2 aquí y sumamos 2 más 2, 4 en binario. Y si dejamos este y este, que es 3 más 2, 5 en binario, pero este es el que no responde, porque si sumáramos 1,
luego me da 3. Esa ecuación está mal simplificada, habría que corregirla. Bueno, me lo llevo de tarea para ese solo bit que no está respondiendo como debe. Pero si se fijan cómo son la combinación de compuertas AND, OR, NOR, NAND, NOT, son las compuertas que vemos ahí. Entonces, a través de la simplificación por álgebra de Boole, logramos esta reducción porque en realidad las ecuaciones son mucho más grandes, mucho más grandes. Entonces, si no las reducimos, tendríamos que gastar mucho más en utilizar todo tipo de compuertas como las que vemos aquí. Y lógicamente eso es volumen, dinero, espacio, calor y tiempo, sobre todo tiempo para poderlas llevar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De lo que fue la tarea, lo que estamos viendo ahorita del sumador de dos números de 2 bits, o de uno de 2 bits y el otro de 1 bit. ¿No hay? Creo que no. Muy bien, entonces vamos a continuar. Les comento que el examen del viernes va a ser amplificadores operacionales y circuitos combinacionales, nada más. Está poquito laborioso, no está difícil, está laborioso. Les voy a dar 3 horas desde que aparezca el examen hasta que lo puedan enviar. Son 3 horas. Tengan todo a la mano, calculadora, libros, formulario, todos los ejemplos y los ejercicios que dejamos de tarea, ténganlos a la mano, por favor. Les va a ayudar. Les voy a dar 3 horas. ¿Me repite los temas, por favor? Dijo amplificadores operacionales y ¿cuál más? Y circuitos combinacionales. Tengan todo a la mano. Y estudien antes, porque si hay una pregunta de la cual no tienen idea, se van a llevar mucho tiempo en tratar de investigar y desarrollar y aprender ahí en el momento. No es posible. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los circuitos secuenciales, en lo que nos quedamos la semana pasada. Muy bien. Circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales, de la misma forma que los combinacionales, están constituidos por compuertas lógicas. A diferencia de los circuitos combinacionales, en los secuenciales, los valores de las salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores aplicados en las entradas en ese instante, sino también de los que estuviesen presentes con anterioridad. Esta es la diferencia esencial entre circuitos secuenciales y combinacionales. Los valores de las entradas son los que me indican qué vamos a tener a la salida. En los combinacionales, el 100% de lo que teníamos en las entradas manejaba
la salida. En los secuenciales no es así. En los secuenciales el 60-70% de los valores que tenemos en las entradas es lo que nos hace tener el valor a la salida, pero no es el 100%, porque también la misma salida, el valor que tenemos en esa salida en ese momento va a influir para que el circuito secuencial se comporte de una o de otra forma. Esa es la gran diferencia. Se dice que los circuitos secuenciales tienen capacidad para recordar o memorizar los valores de las variables de entrada. Esta operación es imprescindible en los sistemas automáticos construidos con circuitos digitales, sobre todo en los programables, de los cuales, bueno, esos ya aquí no nos vamos a ocupar. El almacenamiento o memorización de la información presente en la puerta del circuito se realiza gracias a la existencia de unas variables denominadas de estado interno, cuyo valor se verá afectado por los cambios producidos en la combinación binaria aplicada a la entrada. Otra importante división de los circuitos secuenciales es entre síncronos y asíncronos. Los síncronos requieren una señal de control procedente de un generador externo al propio circuito, que funciona como llave, de modo que si no se aplica dicha señal, no se hacen efectivos los valores presentes en las entradas. Este método se emplea cuando el sistema electrónico es complejo y los tiempos de conmutación de los diversos dispositivos que lo constituyen son distintos. La señal de control, también denominada señal de reloj o clock, se aplica a las entradas del mismo nombre de cada bloque integrado para sincronizar la transmisión de datos o la información a través del sistema. La frecuencia de la señal eléctrica debe adaptarse a la velocidad de conmutación del dispositivo más lento del circuito. Muy bien. Antes de pasar a los flip-flop, les voy a mostrar qué es una señal de reloj. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver con el simulador. Muy bien. Ahí lo que estamos viendo es un generador de onda de reloj. Para aquellos que ya han trabajado con un circuito integrado NE555, que es un oscilador y temporizador, bueno, ya esto no les va a generar mucha confusión. Esto que estamos viendo aquí es el circuito integrado, bueno, en este caso LM555, que es el que nos va a generar la señal de reloj. Por aquí dejé algo prendido. Lo voy a hacer funcionar para que vean lo que es una señal de reloj. Fíjense, en el LED está prendiéndose y apagando, pero eso no nos dice nada de qué es una señal de reloj. Esto sí. Esta es una señal de reloj. Déjenme cambiar algunas cosas para verlo más claro.
Muy bien, ahí lo vemos más claramente. Si se fijan, es una señal cuadrada. La señal cuadrada, cuando está en 1, el tiempo, al tiempo se le llama ciclo de trabajo, al tiempo en activo. El periodo de esta forma de onda es desde que empieza el cuadrado hasta que vuelve a empezar. Si se fijan, entonces hay un tiempo en el que la señal vale 0. Eso también es importante porque podemos manejar el ciclo de trabajo, el tiempo de trabajo del pulso de reloj, y eso genera que pueda haber una onda PWM que podemos manejar en otro tipo de circuitos. Ya también lo veremos más adelante. ¿Duda de lo que es la señal de reloj? Maestro, pues, buenos días. Tengo una duda. Entonces, en este caso solamente se utilizan para los circuitos síncronos las señales de reloj. Sí. Y los asíncronos se utilizan los impulsos. Los cambios que encuentran en las entradas, o sea, de las variables y de lo que esté en la salida. Ahorita lo vamos a ver. Pero para un síncrono, por fuerza se necesita una señal de reloj. Tu computadora, tu tablet, tu teléfono, una laptop, todos esos son dispositivos síncronos que necesitan una señal de reloj. Ya lo habíamos platicado en clase. Todas las laptops y computadoras que manejan un microprocesador o un microcontrolador te dicen a qué velocidad corren. Eso de 3 GHz, lo único que me está diciendo es la frecuencia de la señal del pulso de reloj. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Bueno, las veces que sucede todo un periodo, ¿no?, por segundo. Ya lo habíamos también por ahí comentado, pero no habíamos llegado a este tema, en dónde se utilizan y por qué se utilizan. Sí. ¿Vale? Ya. ¿Alguien más? Y dependiendo de la velocidad a la que funcionen, también habíamos dicho que es la respuesta o la velocidad de que pueden procesar información. Una computadora con un reloj con una frecuencia baja va a responder más lentamente a una computadora que tenga un reloj de una frecuencia alta, porque puede procesar más información en ese tiempo. Bueno, en el mismo tiempo que el otro procesador con reloj de menos frecuencia. Eso es como los márgenes de ruido, ¿no, maestro? No, esa es otra cosa. El ruido es una señal que no es deseable en ningún dispositivo. Entonces, todo ruido en cualquier dispositivo se tiene que eliminar y para eso hay filtros. Es otra de las grandes aplicaciones de los amplificadores operacionales, que trabajándolos con capacitores podemos hacer filtros pasabajas o filtros pasaaltas o filtros pasabanda, etcétera, etcétera, dependiendo de las frecuencias que queremos discriminar. Cuando tenemos bien identificado a qué frecuencia está el ruido, o sea, esa señal que se mete en nuestro sistema sin que queramos que se meta, porque nos va a generar problemas, pues diseñamos un filtro con un amplificador operacional y con eso lo evitamos. No, el ruido es una señal externa indeseable. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo lo que es un pulso de reloj, que es importante que lo visualicen. Es un circuito muy sencillo. Lógicamente, integrado trabaja a frecuencias bajas. Estamos hablando de los megahertz. ¿Cómo podemos nosotros en cierta forma programar la frecuencia a la que trabajan? Por medio de estos capacitores y estos resistores? Ya sabemos que una señal
que puede variar en el tiempo, la podemos diseñar a través de un circuito RC muy simple, ¿no? En el momento de la carga y descarga de un capacitor, depende de sus valores de resistencia y capacitancia, y esto influye directamente en el tiempo de carga y descarga, y es así como se generan estos circuitos de reloj. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a poner la otra. Muy bien. Los primeros circuitos secuenciales, que son la base de estos mismos, son aquellos llamados flip-flops. Alguien los llama biestables o básculas, y son circuitos secuenciales constituidos por puertas lógicas capaces de almacenar un bit, que es la información binaria más elemental. Bueno, ya lo sabemos. A diferencia de los circuitos combinacionales, en los secuenciales los valores de las salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores aplicados en las entradas en ese instante, sino también de los que estuviesen presentes con anterioridad. Ya lo habíamos comentado. El almacenamiento o memorización de la información presente en la puerta del circuito se realiza gracias a la existencia de unas variables denominadas de estado interno, cuyo valor se verá afectado por los cambios producidos en la combinación binaria aplicada a la entrada. Esto ya lo vimos, los circuitos, creo que nos regresamos. Bueno, hay varios tipos de flip-flop, el RS, el D, el JK, el T. Y dice, el flip-flop tiene dos entradas, el RS, R y S. R de reset y S de set. Y los símbolos, vamos a verlos de una vez. Aquí estamos viendo ya el flip-flop RS. Este es el símbolo, un rectángulo donde indicamos las entradas y las salidas. Q es la salida normal y Q negada, la complementada, o sea, el inverso de Q. Y como podemos darnos cuenta, ese circuito secuencial es asíncrono. ¿Por qué? Porque no tiene una señal de reloj que también está influyendo para hacer los cambios con cierta periodicidad. Sin embargo, vamos a ver rápidamente su tabla de verdad. Y aquí está. Si tenemos en R y en S 0 y 0, Q y Q negada en cierto momento serán 1, que este es un estado indeseable. Es un estado indeseable. Si seteamos el 1 y dejamos el reset en 0, Q tiene un 1 a la salida y Q negada un 0. Si reseteamos cuando está en 0 el set, se invierte el estado de salida. Y 1 y 1 no cambian. Repito, aquí hay dos situaciones indeseables en este tipo de flip-flop. El 0-0 y el 1-1. El 1-1 dice pues, que es mantenimiento, que no cambia, pero no se aconseja trabajar en ese estado. Y el otro estado, 0-0, nos dice que es un estado prohibido, porque también nos pone una salida no controlada. Así que es muy difícil trabajar con flip-flop de este tipo. Adelante. ¿Alguien iba a hablar? Maestro, en ese tipo, para corregir el flip-flop, pues, de SR, también se puede poner el enable, ¿no? Estaba viendo, para que pueda existir el caso de 1-1. Sí, pero sería agregar otra entrada. O sea que se vuelve más complicado el estar controlándolos para que trabajen de forma
adecuada en función de la memorización. Sí, sí se puede. ¿Vale? Muy bien. Vamos al flip-flop JK. Se denomina como universal, ya que los demás tipos se pueden construir a partir de él. En el símbolo hay 3 entradas, JK y clock. En este caso, si se fijan, ya estamos hablando de un circuito secuencial síncrono, porque lleva reloj. Las entradas J y K son entradas de datos y la entrada de reloj transfiere el dato de las entradas a la salida. Muy bien, ahí hay un circuito integrado de JK, pero mejor lo vamos a ver funcionar. Vamos a ver funcionar el flip-flop. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien. Aquí tenemos el circuito de un flip-flop JK. El circuito integrado es el 7473. Y se fijan, aquí tenemos nuestro pulso de reloj. ¿Por qué? Porque es síncrono. Entonces, y tenemos sus 2 entradas. Está J1 y J2, que una va a representar J y la otra K. Vamos a verlo funcionar. En este momento, la entrada no, inversora está a 1 y la entrada, digo, la salida Q negada está a 1 y la salida Q normal está a 0. Vamos a ver. Ahí tenemos 1, 0, ahorita vamos a ver, donde la Q normal está a 1 y la Q negada a 0. Me voy a regresar a la tabla de verdad. La tabla de verdad me dice que cuando la salida Q... ¿Sí están viendo la tabla? Estoy mostrando ahorita la tabla JK. ¿La están viendo? Sale el circuito más bien. No se ve. Bueno, me voy a regresar. Me voy a regresar para mostrarles el estado. Muy bien, ahora sí ven la tabla JK. Muy bien. El estado que ustedes vieron ahorita en el circuito era de que poníamos en alto J y en bajo K. Por lo tanto, la entrada Q, digo, la salida Q normal se puso en alto y Q negada se puso en bajo. Entonces, estamos cumpliendo ahorita esta condición que está aquí. Y el reloj, esa flechita hacia abajo. Ya bien importante, qué bueno que me acuerdo. ¿Qué significa esa flechita hacia abajo según lo que han estudiado? Que la señal va de bajada, ¿no? Así como que ¿Perdón? va, algo así como que la señal va en bajada hacia cero, ¿no? O algo así. Así es. Bien importante que tengan en consideración que esa señal de reloj que vimos cuadrada puede activar dispositivos en transición, en flanco de subida o hasta que esté completamente estabilizada la señal a 1 o en flanco de bajada. ¿Qué significa una y otra y otra? Voy a dibujarles en algún lugar la señal y ahí les explico para que me entiendan. Espérenme 2 minutos.
Muy bien, ¿ya estamos ahí? ¿Sí ven lo que puse? Una onda cuadrada, ¿lo ven? Muy bien. Sí, sí se ve. ¿A qué le llamamos flanco de subida? A este parte de la forma de onda cuadrada que tenemos aquí dibujada, que va cuando el valor de la señal es 0 y se va a 1. Entonces a esto le llamamos flanco de subida. Y el flanco de bajada es cuando la señal está de 1 y se va a 0. A eso le llamamos flanco de bajada. Entonces los circuitos digitales síncronos pueden responder tanto al flanco de subida como al flanco de bajada o cuando la señal se estabiliza en su valor máximo, en este. Entonces, a eso se refiere esa flechita en la tabla de verdad que estamos viendo en el flip-flop JK, que el reloj viene hacia abajo, entonces nos quiere decir que responde a los cambios cuando la señal del pulso de reloj tiene esta situación en flanco de bajada que va de 1 a 0. Ahí es cuando responde a hacer los cambios. Esto es bien importante. Lo vamos a ver en los diagramas de tiempo de los contadores. Hay contadores que empiezan o que responden sus cambios en flanco de subida, o hay contadores que responden a sus cambios en flanco de bajada. Y esos tiempos, si no los sabemos interpretar, nos pueden generar problemas. O sea, nos pueden generar problemas a la hora de entender cómo funcionan los circuitos secuenciales síncronos, por qué responden unos en un tiempo y otros en otro. ¿Vale? Entonces a eso le llamamos flanco de subida o flanco de bajada. Muy bien, ¿dónde estábamos? Aquí. Bueno, ahí está la tabla de verdad. Entonces, repito, el estado que acabamos de ver es que cuando pusimos el J en alto y el K en bajo, la salida normal se puso en alto y la salida negada se puso en bajo, y lógicamente respondió cuando el reloj iba en flanco de bajada. Ahí fue cuando hizo el cambio, en flanco de bajada. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar viéndolo. Vamos a cambiar, ponemos en 0 este. A ver, ¿qué creen que va a pasar cuando ponga este en 0? ¿Tiene por ahí alguien la tabla de verdad del J? Pues no va a haber cambios, ¿o sí? Ahí está. No hay cambio, ¿verdad? Efectivamente, no hay cambio. Entonces, ¿qué sucedió? Que a la entrada hicimos un cambio y no hubo ningún cambio a la salida, o sea, no está respondiendo íntegramente a los valores de las entradas, sino también está respondiendo a la memorización que tiene a las salidas, según nuestra tabla de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuándo habrá cambio? Hasta acá, ¿ya? Cuando esté en 1. Cuando pusimos acá en 1 y a J en 0, hubo cambio. Y lógicamente respondió hasta que la señal de reloj fue abajo, fue en flanco de bajada. Entonces, más o menos así es como trabajan todos los flip-flop. No responden íntegramente a los cambios en sus entradas. Miren, ahí no está respondiendo.
hasta que se da otra condición y ahí vuelve a cambiar. Si le hacemos aquí, no pasa nada, porque me está respondiendo a la memorización que tiene hasta que hago otro cambio. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién me dice? Fíjense lo que está pasando con los LEDs 2 y 3. ¿Por qué hizo eso? Vean su tabla de verdad de la tarea que dejamos. ¿Por qué lo hizo? Veamos la tabla. Pusimos a J y a K, los dos en alto. ¿Qué me dicen las salidas? Ahí. ¿Qué es toggle? ¿Es donde no puede permanecer el estado que hace con un cambio continuo? Aquí estamos en este estado. Puse las dos entradas J y K en alto. ¿Y qué me dice la tabla de verdad? Que tanto Q como Q negada se ponen en toggle. ¿Qué es toggle? Toggle Es un significa estado como de estado. ¿Toggle qué significa qué? No escuché. palanca, ¿no? ¿Mande? Como palanca o algo así, ¿no? ¿No es No. un estado de Pues, continuo cambio? pues yo entiendo que si toggle es que si Q era 1, pues se pone en 0, y si Q negada era 0, se pone en 1. Ajá, pero si te fijas, en un estado de cambio, de ir de un estado a otro constantemente, lógicamente siempre que haya un cambio en flanco de bajada de la entrada, y como nuestro circuito de reloj está constantemente cambiando, ¿verdad? Por eso está en cambio constante. Esto significa que este estado en el que puse ahorita yo al flip-flop JK es un estado indeseable, indeseable. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos control sobre las salidas y eso no lo podemos permitir. Pero si se fijan todos los demás, pues son estados que son más o menos controlables. Este es indeseable. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Bueno, ahí en ese circuito que están ustedes viendo, primeramente no sé dónde lo dejé y creo que ese no lo hice con multisim, ese sí lo hice con, a ver, permítanme tantito. Y ese no lo hice con multisim, lo hice, alguna vez tuve también LiveWire, pero por ahí lo perdí y me pasé a multisim. Ese circuito que está ahí es el flip-flop JK. Y si se fijan, ahí no tengo señal de reloj. Ahí no estoy activándolo con señal de reloj. Sería un flip-flop JK asíncrono. Y lo único que lo hice fue para evidenciar la tabla de verdad de un JK asíncrono. Muy bien. Ese es el que acabamos de ver. Flip-flop tipo D. Tiene solamente una entrada de datos y una entrada de reloj. Las salidas Q y 1 también se denomina flip-flop de retardo. Bla, 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 bla. Muy bien, ahí ustedes tienen tarea para
confirmar y también simular el comportamiento de los flip-flop, de los 4 diferentes flip-flop, RS, JK, D y T. ¿Vale? Muy bien, ahí vemos su tabla de verdad. Pregunta, en este flip-flop responde al pulso de reloj ¿cuándo? Pues cuando va en blanco de subida, ¿no? Así es, en flanco de subida. ¿Por qué me dices eso? Porque en la tabla de verdad indica los cambios respectivos a cuando la señal de reloj va subiendo. Así es, en esa flechita que nos indica hacia arriba. Entonces, este tipo de flip-flop que les estoy mostrando en pantalla, el 7474, responde en flanco de subida. ¿Vale? Muy bien. De todas maneras, es importante que ustedes lo simulen ahí en su LiveWire, que es el que vi que están manejando, está bien. Pero sí es importante que tengan la tabla de verdad, dibujen el circuito y empiecen ahí a picarle en las entradas, hagan un circuito de reloj. Para mí el más sencillo es el que les mostré, con el NE555, y pueden variar la frecuencia de salida con un resistor variable en la combinación ahí en las entradas del circuito de reloj. También es importante que lo hagan, bien importante que hagan un circuito de reloj, porque en el examen de la siguiente semana, que ya lo apliquemos para circuitos secuenciales, de seguro vienen preguntas de los pulsos de reloj, de los circuitos de reloj. Muy bien, aquí tenemos un circuito de reloj y un flip-flop tipo de hecho en LiveWire, para que se den una idea de lo que tienen que hacer. Flip-flop tipo T. Aquí. Bueno, aquí voy a terminar con los flip-flop. Aquí lo importante es que ustedes simulen en LiveWire todo el comportamiento de los flip-flop. Algunos en forma síncrona y a otros en forma asíncrona, para que les quede bien claro. Yo aquí les podría estar hable y hable y hable, pero hasta que no hagan ustedes las cosas, no van a aprender. Entonces es importante que los empiecen a simular. Sí, todo. Maestro, Sí, todito completo. Todo le diste, sí. Como si fuera un pedido. de hecho ya hicimos varios circuitos en eso de free float y todo eso. En clases. Bueno, Físicamente, también físicamente, qué bueno. sí, Entonces, en la clase de micro. entonces ya les queda más claro. Sí, Y le quedó muy bien porque estaba bien grandote. Sí, pues fueron como 4,500 de todo. A ver, ahí apaguen su micrófono. Eso. Muy bien. Registros de corrimiento. Este es uno de los temas que me gustaría que quedara bien claro, bien claro, porque es la forma de enviar información. Antes de empezar, ¿quién me dice qué significa USB? Alguien que ya haya investigado o que tenga conocimiento de qué significa USB. Pues son las siglas, ¿no, profe? ¿Qué era? Universal Serial Bus. Muy bien, Universal Serial Bus. ¿Y qué entiendes por Universal Serial Bus? Pues algo así que es aplicable en casi todo, ¿no?
pero ¿qué concepto? O sea, ¿qué significa? ¿Qué entiendes? ¿Por qué los que inventaron USB, o sea, Universal Serial Bus, por qué le pusieron así? Pues yo me imagino que para que existiera como un tipo de compatibilidad, ¿no? O, no sé. ¿Compatibilidad en qué? Pues como que utilizaran el mismo lenguaje, como ya ve que tiene dos líneas de datos en esta alimentación. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que me diga lo que entienden por Universal Serial Bus? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál es el fin de lo que conocemos como Universal Serial Bus? ¿No es como el cable universal para transferir datos o así? Exactamente, exactamente. No es el cable en sí, es el formato para transferir información de un lado hacia otro. Nosotros nos conectamos con un montón de dispositivos por medio del puerto USB, ¿verdad? Pero en realidad, ¿para qué es? Para transferir datos, no más. O sea, vamos a transferir datos de un lado a otro. Ustedes tienen su memoria USB, la conectan, ¿para qué? Para transferir datos, ya sea de su memoria a la computadora o de la computadora a su memoria. Entonces, esa transferencia de datos es el estándar que conocemos como USB Universal, porque es un estándar universal. Serial Bus. Bus es el número de conductores que necesitamos para enviar la información. Y serial, a ver, ¿qué les trae a la cabeza ese nombre de serial? ¿Qué les trae a la cabeza el nombre de serial? Pues algo así como algún número o algo por el estilo para identificar un cierto producto. Tú tienes la cabeza en la mercadotecnia, no. Estamos en clase de circuitos. Y lo primero que vimos fue circuito serie y circuito paralelo. Entonces, el serial significa serie. O sea, que vamos a enviar la información en forma serial. O sea, uno a uno. O sea, los bits que vamos a ir mandando, los vamos a ir mandando uno a uno, uno tras otro. Antiguamente, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero los dispositivos trabajaban para enviar información